Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, hola. Vamos a hablar de infarto de miocardio, síndrome coronario agudo y pues bueno, toca hablar primero de dolor agudo en el tórax. Bueno, el síndrome como tal de dolor agudo en el tórax es un motivo de consulta muy común en los servicios de urgencia, ¿cierto? Eh, y en relación a este síndrome hay que decir pues que pocas veces, o bueno, no es usual que se describa con la palabra dolor torácico, ¿cierto? Muchas veces los pacientes van a tener dificultades para expresar el síntoma, no logran dar una adecuada descripción del síntoma y muchas veces van a emplear palabras diferentes, ¿no? Entonces, palabras como presión, opresión, pesadez, ardor, ¿ya? Entonces te dicen, no, una sensación como de un taco en la garganta, algo acá en el pecho, como un peso, como un bulto que tuviera acá encima, ¿ya? Entonces hay distintas formas de expresarlo. Esto va a tener variaciones culturales, sociales, etcétera, ¿cierto? Dentro, pues ya de las expresiones médicas, es frecuente que a veces usemos la palabra discomfort, pero lo que nos dicen es que, bueno, el término chest discomfort, no, digamos que emplearlo es válido en el inglés, pero no así en el español y en el castellano. Y tenemos que no debe usarse la forma discomfort como un sinónimo de incomodidad, molestia o malestar como se hace a veces con el influjo del inglés, discomfort. ¿Ya? Entonces, tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos entre personas de salud, ¿ya? Con respecto a la ubicación, no siempre va a ser el pecho, ¿cierto? Eso pues debe ser claro. El dolor agudo en el tórax, ese síndrome, puede ir desde el epigastrio, hipocondrios izquierdo y derecho, los ambos emitoras, la región esternal, ambos hombros, brazos, cuello, región submandibular y región interescapular. Todas esas regiones anatómicas eh, eh, las reconoceremos como zonas en las cuales podemos identificar eh, el síndrome de dolor agudo en el tórax. ¿Ya? Otro punto que hay que aclarar es con respecto a la expresión de dolor típico y dolor atípico. Esto ha sido muy común ya. Antes yo creo que lo usábamos más en las rondas, cuando hablábamos, este paciente tiene un dolor típico. Pero la expresión es ambigua porque puede ser un dolor típico de qué. Usted puede tener un paciente con dolor abdominal que tenga un dolor típico de pancreatitis, o un dolor típico de cólico biliar, o un dolor típico de apendicitis, ¿cierto? Entonces la expresión dolor típico es ambigua en ese sentido. Es un dolor típico de que ese dolor es típico de infarto agudo de miocardio. Y entonces la recomendación es no usar estas expresiones y lo que se nos aconseja hoy en día cuando nos enfrentemos a un paciente en los servicios de emergencias con un dolor agudo en el tórax es tratar de hacer una evaluación semiológica de las características de este dolor, de esta presentación y categorizarlo como un dolor de origen cardíaco. Si decimos que la semiología orienta a que haya una posible enfermedad cardíaca coronaria de posible origen cardíaco, o definitivamente es un dolor que no parece provenir del corazón, ¿ya? Entonces los autores nos dan en esta referencia esta gráfica. Yo aquí pues traté de hacer una traducción donde la probabilidad de isquemia es mayor cuando la presentación clínica del paciente incluye una tipificación de estas cualidades, ¿no? Entonces que es una sensación de dolor o malestar ubicada en una región central, tipo presión, opresión, peso, apretamiento, que está retroesternal, es decir, no es superficial, es algo profundo, está en el lado izquierdo, ¿ya? Tiene desencadenante, precipitante o se empeora con el estrés emocional o la actividad física. Esto a veces se menosprecia en los servicios de urgencias. Ah, no, 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 la paciente está con dolor, pero pues es que está muy ansiosa, es que peleó, tuvo una discusión familiar, algo así, ¿cierto? Pues precisamente eso es estrés emocional, ¿no? Eso puede ser un desencadenante. Ya la probabilidad de isquemia
va disminuyendo cuando tenemos otras características. ¿Sabes? Un dolor del lado derecho, miren, baja probabilidad penetrante, disminuye la probabilidad. Y esas otras cualidades del dolor, que sea urente o quemante, punzante, que se modifique con algún cambio de posición, que sea pleurítico, es decir, que sea localizado y que tenga relación con la inspiración y la expiración y que sea fugaz, ¿no? Recordemos que desde el punto de vista fisiopatológico, el dolor del síndrome coronario agudo es un dolor que se origina o se categoriza como un dolor de tipo visceral, ¿ya? Por la disposición especial de la inervación de los órganos profundos, lo cual hace que la noción o la conciencia respecto a este síntoma sea difícil de definir por el paciente. Entonces, por eso es que es difuso, es difícil de localizar, ¿ya? Esa pues tiene ese sustento fisiopatológico. En la evaluación inicial, bueno, pues tenemos que enfocar, dirigir la mente en el entorno, sobre todo de emergencias, de servicios de emergencias, a que un paciente que nos llegue por un síndrome de dolor agudo en el tórax, pensar en condiciones que también causan dolor y que amenazan la vida, ¿ya? Entonces, un síndrome coronario agudo, una disección de aorta, un tromboembolismo pulmonar, una ruptura esofágica, un neumotórax, son situaciones que pueden amenazar la vida. Pistas que pueden ayudar al diagnóstico. Entonces la asimetría de pulsos, la diferencia de tensión arterial entre extremidades, el mediastino ensanchado, pueden orientar a una disección de aorta. La presencia de taquicardia y un P2 acentuado puede acompañar o relacionarse eh, como signos o síntomas de presentación de TEP, ¿no? El dolor que aumenta en la posición supino y que a la auscultación se oye un frote pericárdico, pues una pericarditis, ¿cierto? Si hay un abdomen doloroso, timpánico y algunas veces acompañado de neumotórax, puede tratarse de una ruptura esofágica. El dolor pleurítico y la ausencia de ruidos respiratorios en un hemitórax puede ser un neumotórax. Y un dolor a la palpación costocondral, pues una costocondritis, pero claramente pues esto no es una condición, este último no es una condición que amenace la vida, ¿ya? Aquí hay algunos detalles, digamos, ya los mencioné. En el TEP, recordar el S1Q3T3, electrocardiográfico, ¿cierto? Bloqueo de rama derecha de las de His. Más del 90% tienen taquicardia y disnea, entonces hace que si el paciente no está taquicárdico, pues tenga menos probabilidad de que sea un TEP, ¿cierto? Sin que esto sea una regla clínica a seguir. El síndrome coronario agudo, pues puede tener un examen físico normal, el paciente puede estar presentando signos y síntomas de una falla cardíaca aguda relacionada con ese infarto agudo de miocardio. Y la ruptura esofágica, bueno, ese ya lo había mencionado. Aquí hay otros, pericarditis. eh, Vamos a ver en el electro, que no había dicho, elevación difusa de ondas T, las miocarditis, fiebre, dolor torácico y un cuadro de falla cardíaca aguda. Otras condiciones que pueden doler en el tórax, la neumonía, ¿cierto? Las esofagitis, la enfermedad gastrointestinal, ¿cierto? Patología vesícula biliar, úlcera péptica, etcétera. Acá pues es un ejemplo, pero pues este es un caso muy dramático, ¿no? Un ensanchamiento mediastinal que claramente habla de una patología de aorta, ¿ya? Entonces acá hay un ancho mediastinal de 11,5 centímetros, ¿ya? ¿Cómo se mide? Pues es la distancia máxima desde el borde lateral derecho, acá, hasta el borde lateral izquierdo, acá, y que se mide a nivel del botón aórtico, ¿no? Entonces, identificar el botón aórtico y en el botón aórtico hacer la medición del lateral derecho al lateral izquierdo. Se hablan de distintas medidas, ¿no? 6 a 8 centímetros como eh, un valor, pues, que cuando se supera hablaría de un ensanchamiento mediastinal y que orientaría a una disección de aorta. Hay otra medición que es el ensanchamiento mediastinal izquierdo, que
se sugiere, pues en esta referencia que les coloco allá, aquí abajito, que puede ser más útil en la proyección PEA. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la proyección radiográfica de tórax puede ser posterior anterior o antero posterior, y que sabemos que que en las proyecciones antero posterior pues se puede magnificar un poco más el mediastino, ¿cierto? Entonces hay que interpretarse con cuidado según el tipo de proyección que realicemos. En resumen, el paciente debemos hacer pues una anamnesis dirigida, un examen físico cardiovascular, un electrocardiograma, con meta de ser realizado en los primeros 10 minutos de haber llegado a urgencias. Hay que verificar y garantizar la estabilidad clínica del paciente, eh, y la mente debe estar concentrada en descartar condiciones que amenacen la vida, ¿cierto? Pues, digamos que es claro. Después de esta evaluación, cada institución, hospital o clínica, debe tener una ruta de decisiones clínicas para definir qué se va a hacer con estos pacientes, ¿cierto? Cómo se va a hacer, qué batería de pruebas se van a hacer, que esto sea algo estructurado, y finalmente, basado en esa ruta de decisiones clínicas, decidir si el paciente se queda internado para pruebas especiales o si el paciente puede egresar de manera segura y continuar sus estudios por la consulta ambulatoria. Con base a la historia clínica que hacemos, entonces definimos si el paciente lo que tiene es alguno de estos cuatro tipos o escenarios posibles. Entonces, infarto agudo de miocardio con elevación del ST, un infarto sin elevación del ST o una angina inestable. Aquí estarían estos dos. Ah, no, el paciente lo que tiene es un cuadro crónico, una angina crónica estable, o definitivamente este dolor no es cardíaco, es un dolor de otro origen. La guía nos dice, pilas, trate de hacer siempre el electrocardiograma en los primeros 10 minutos que el paciente llega al servicio de urgencias. Y si usted tiene alta sospecha de un síndrome coronario, haga un ensayo de troponinas. Ojo, no se quede solo con un electrocardiograma, y si este electrocardiograma es normal, no se confíe por completo. Y nos tiran este dato. Dice, 6% de los pacientes con síndrome coronario agudo son dados de alta de los servicios de urgencias con un electrocardiograma normal, ¿ya? Entonces, bueno, a veces hay que repetirlo, de pronto veamos algunos cambios dinámicos, o a veces recordemos que el electro son 12 derivadas estándar que, por lo tanto, de manera estandarizada no evaluamos la cara posterior, B7, 8 y B9, ni el ventrículo derecho. Entonces, a veces hay que evaluar otras derivadas electrocardiográficas. No olvidar la rayos X de tórax, que nos va a ayudar para el diagnóstico del paciente. Y la guía esta del año 21 nos ofrece este algoritmo de procedimientos. Entonces, dolor torácico, historia clínica, examen físico, siempre básico, electrocardiograma, y no olvidar la placa de tórax. Y pueden que haya una elevación del ST, y digamos, ok, este paciente tiene un infarto con elevación del ST. Entonces hay que manejarlo de acuerdo a eso. No decimos, esto es un cuadro de una pericarditis, elevación difusa del ST y un contexto clínico. Es un paciente con un infarto sin elevación del ST o con una angina inestable, ¿ya? O este electrocardiograma no es diagnóstico, no nos permite descartar, entonces lo repetimos o hacemos derivadas de cara posterior, ¿cierto? Sobre todo si sospechamos un infarto de miocardio cara posterior, o lo que tenía el paciente era pues una arritmia cardíaca, ¿ya? Entonces son escenarios posibles que nos menciona la guía de práctica clínica. El electro ya lo había dicho, en los primeros 10 minutos, no nos conformemos con un solo electrocardiograma, y pensemos en las otras derivadas que no son estandarizadas y que tendríamos que ir a evaluarlas de cara posterior o de ventrículo derecho en algunos casos. Las troponinas, siempre que sospechemos síndrome coronario agudo, tenemos que realizarlas. La troponina es un ensayo órgano específico, ¿cierto? Siempre que estén altas van a ser de origen cardíaco, pero no son enfermedad específica. Es decir, la elevación de la troponina no siempre va a indicar un infarto agudo de miocardio.
Entonces requiere una interpretación. Parte de la interpretación es conocer el percentil 99 de normalidad, y a partir de ese percentil empezaríamos a hablar de una elevación por encima de ese percentil, empezaríamos a hablar de lesión de miocardio. ¿Ya? El contexto clínico y la elevación de troponinas es lo que nos ayudarían a definir si esa elevación de troponinas corresponde a una lesión de miocardio, según su patrón de elevación, su contexto clínico, o si es una elevación que obedece a otras cosas y no a un infarto, ¿cierto? Entonces, bueno, acá que nos dice que siempre se deben interpretar como marcadores cuantitativos. Entre más elevada esté, mayor es el daño, ¿cierto? Y entre más alta esté, también peor es el pronóstico, ¿no? La guía nos da algunos puntos para tener en cuenta en la interpretación, ¿ya? Las elevaciones superiores a 5 veces el límite superior normal, es decir, ese percentil 99, tienen un valor predictivo positivo alto para infarto agudo de miocardio tipo 1, si es que ese es el escenario en el que estamos, ¿no? Elevaciones hasta 3 veces el límite superior normal, miren que ya el valor predictivo positivo disminuye, ¿ya? Entonces, la elevación, si está hasta 3 veces el límite superior normal, no nos orienta con contundencia a que sea un infarto agudo de miocardio. Más de 5 veces puede que sí, miren, un valor predictivo positivo mayor del 90%. Bueno, ¿y de dónde sale ese percentil 99? Es decir, el límite superior normal. Bueno, la Asociación Estadounidense de Química Clínica da unas pautas y ellos básicamente dicen que los ensayos comerciales de troponinas deben seleccionar unas muestras de individuos, al menos 400 sanos de sexo masculino y 400 sanas de sexo femenino, y realizar las mediciones y con base a eso establecer los límites de referencia para cada ensayo comercial. El otro detalle con este percentil 99 es que varía con el sexo, ¿ya? Y lo que se ha evidenciado es que el percentil 99 para ensayos de troponina de alta sensibilidad, es este HS troponina, varía el límite superior normal si es hombre o si es mujer. El percentil 99 en la mujer por lo general es alrededor de 10 o 11 y en los hombres alrededor como de 20, 25, ¿ya? Entonces sí, hay una variación allí dependiente del sexo, ¿ya? De lo que les estaba hablando es de los ensayos de alta sensibilidad, ¿cierto? Entonces aquí tenemos más o menos el límite de detección de percentil 99 normal, va a ser más o menos 10 en mujeres, más o menos 20 en hombres. Se hablaría de que elevaciones inespecíficas hasta 3 veces el límite superior normal y más de 5 veces el límite superior normal probablemente ya sean patológicas. Esto con respecto a los ensayos de alta sensibilidad expresados en nanogramos por litro. Pero en algunas instituciones todavía se tienen ensayos convencionales expresados en microgramos por litro, donde tienen unas unidades diferentes, ¿ya? Entonces, cada institución debe definir qué ensayo de troponina va a emplear. Ojalá que si usan ensayo convencional, entonces el personal aprende a interpretarlo según los valores de referencia normal, pero que no se combinen ambos ensayos, que no sea convencional y alta sensibilidad, porque pues puede confundir a los clínicos, ¿cierto? Eh, Hoy por hoy los mejores ensayos pues son los de alta sensibilidad, los ensayos de alta sensibilidad de troponinas. Aquí nos dicen pues que podemos pasar un resultado convencional a tener una idea cuánto sería alta sensibilidad multiplicándolo por 1000, ¿cierto? Se entiende fácil, ¿cierto? Bueno. El otro punto a tener muy en cuenta al momento de interpretar las troponinas son los famosos delta, que tienen que ver con los patrones de cambio de los niveles séricos de troponina, ¿ya? Entonces, acá lo que nos dicen los expertos es que estos deltas van a ser dependientes de cada ensayo comercial. Entonces, cada institución, hospital o clínica puede comprar un ensayo comercial de troponina y la interpretación dependerá de ese ensayo y del estudio de validación que tenga. Entonces, ellos nos dan
en una de las guías este ensayo de este resumen donde hay distintas formas comerciales de troponinas con distintos límites de normalidad y nos hablan de los deltas de troponinas, ya a 1 hora y acá nos hablan de otro delta a 2 horas, acá están, una delta a 1 hora, delta a 2 horas. Y cómo cada uno de estos deltas va a variar según la troponina. Entonces acá tenemos deltas a 1 hora de 5, de 6, de 12, de 20. Acá tenemos deltas a 2 horas de 10, de 15, de 20. Entonces, conclusión, para interpretar el delta de la troponina hay que saber qué troponina tengo en la institución y cómo está diseñado el delta para esa troponina. ¿Qué es el delta? Pues es una resta, ¿no? La troponina de la hora 1 o de la hora 2 se le resta el valor de troponina de la hora 0. ¿Cuál es la troponina de la hora 0? Pues la primera troponina que le tomé al paciente cuando el paciente ingresó al servicio de urgencias. ¿Cuál es la ventaja de las troponinas de alta sensibilidad? Que como detectan pequeños cambios, pequeñas modificaciones en las concentraciones eh, séricas, entonces se puede detectar un paciente que está presentando incrementos tempranos de troponina mediante estos cálculos de deltas en tan solo 1, 2 horas o hasta 3 horas, ¿ya? Y le permitiría al clínico, al médico, diagnosticar rápidamente un infarto agudo de miocardio si se cumple la condición de que se dé ese delta, según el criterio de cada uno de estos ensayos. Entonces, conclusión, saber el delta para cada ensayo que yo tenga en la clínica, hospital, institución donde se esté trabajando. Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De mediciones de troponinas a lo largo del tiempo. Entonces acá tenemos ausencia de delta. Se hicieron varias mediciones y todas están por debajo del percentil 99 del límite superior normal, ¿cierto? Entonces acá no podemos decir que haya ninguna elevación por encima del percentil 99 y probablemente si yo cojo esta como la troponina 0 y le resto la troponina a las 2 horas, supongamos que es esta, entonces la diferencia va a ser minúscula, es decir, no me va a mostrar un delta probablemente significativo. En cambio acá vemos una troponina que el paciente cuando llega está por debajo del percentil 99 normal, digamos, uno diría, ah, no, paciente con dolor torácico, troponina inicial negativa, ¿cierto? Pero a la hora o a las 2 horas hacemos la segunda medición de troponina y como estos ensayos detectan pequeños cambios séricos, pequeños cambios en las concentraciones, pues vamos a detectar estos pequeños cambios en poco tiempo. Supongamos que acá sea 1 hora, supongamos que acá sea 2 horas y a restar la troponina de la primera hora o de la segunda hora menos la de la tiempo cero, la primera troponina, pues seguramente vamos a encontrar una diferencia importante. Y esa diferencia importante será nuestro delta, que tendríamos que ir a ver si cumple el criterio de ser delta positivo o consistente con isquemia. Ahí suele haber como también cierta ambigüedad cuando decimos delta positivo, delta negativo, ¿cierto? Porque positivo se refiere a que lo tiene, a que el delta está presente, o positivo se refiere a que es algo bueno. Otra consideración también tiene que ver con el momento en el que el paciente consulta en relación a cuántas horas han pasado desde el inicio de los síntomas. Entonces, tenemos pacientes que se presentan a los servicios de urgencias muy rápidamente, entonces no logramos detectar niveles de troponinas en aumento en plasma, ¿cierto? Otros pacientes que consultan, digamos, en el momento oportuno, donde ya encontramos un momento en el cual el infarto está generando una elevación progresiva de troponinas, entonces al hacer las estimaciones de delta acá, pues lo vamos a encontrar, ¿cierto? Vamos a poder detectar el delta. Pero hay pacientes que llegan tarde, ¿no? Y estos que llegan tarde pueden estar en una fase de meseta, tiene una troponina elevada, usted dice, ah, ok, tiene una troponina elevada, encima del percentil 99, mide el delta y el delta no le da, porque ya está en una fase de meseta en cuanto a la elevación de troponina. O los que ya son muestreos muy tardíos, ¿cierto? Ya está disminuyendo
los niveles séricos de troponina, entonces la primera troponina es mayor que la segunda, entonces es un delta que está en declinamiento, ¿cierto? Entonces son escenarios clínicos que debemos conocer, ya que el paciente se puede presentar en cualquiera de todos ellos. Y probablemente sean escenarios en los que haya que interpretar con cuidado, con más cautela, las troponinas. Entonces, el delta, ¿qué va a hacer? Entonces, una resta. Entonces, cuando hacemos una resta, entonces se le llama delta absoluto. Entonces, dos mediciones, supongamos troponina en tiempo cero, le da 19 y es un hombre, entonces decimos que está debajo del límite del percentil 99 de normalidad. Y hacemos una segunda medición a la 1 o las 2 horas, ¿ya? Si tenemos un ensayo de alta sensibilidad y digamos que nos da 31, ¿cierto? Entonces, 31, que es la troponina de las 2 horas, menos 19, que es la troponina inicial, me da 12. Entonces ya tendría que ir a mirar si este delta, para el ensayo clínico que tengo en la institución hospital o clínica donde trabajo, se interpreta como un infarto, ¿cierto? Como un delta consistente con lesión de miocardio, con isquemia, ¿cierto? Ahora, el otro es el delta relativo, que es ver el porcentaje de cambio, ¿ya? Acá se ha expresado como eh, valor de interpretación de que haya una lesión de miocardio si hay un incremento mayor del 20%. Esta revisión de dolor torácico es reciente, desde este año, es muy buena. Entonces nos hablan del delta, entendido delta como cambio, y relativo cuando hacemos una estimación porcentual de qué tanto incrementó la troponina. Entonces acá ellos nos dicen, vea, si hay un incremento mayor del 20%, mayor o igual, puede indicar una lesión de miocardio, ¿cierto? Si es mayor de 50%, eso debe ser y debe interpretarse como un cambio biológico significativo. Entonces, en conclusión, nos quedáramos como un punto de corte a emplear mayor o igual al 20%. Y cuando hablamos de delta o cambio absoluto, es decir, la resta, entonces es el valor absoluto de cambio en nanogramos por litro, ¿ya? De esto hay varias revisiones, ¿no? ¿Qué delta es mejor? Si el delta relativo, si el delta absoluto. Bueno, ellos acá nos dicen, mire, cuando usted está empleando rutas de decisión clínica, es mejor usar los deltas absolutos y no los deltas relativos. Y cuando tiene bajas concentraciones de troponinas, cerca o por debajo del percentil 99, es mejor usar deltas absolutos y no deltas relativos. Con todo esto, tenemos que saber entonces que la troponina es un ensayo que nos va a ayudar, pero que hay que interpretarlo con mucha cautela. Hay que saber en qué momento, en cuanto al tiempo de presentación, está el paciente, si es un paciente de muestreo temprano, de muestreo tardío, si está en una fase de meseta, ya, qué delta voy a usar, delta absoluto, delta relativo. Y con base a eso, debemos concluir, ok, bueno, aquí se debe la elevación de troponina de mi paciente. Es un infarto de miocardio tipo 1, es tipo 2, es un desbalance entre el aporte y la demanda de nutrientes a nivel de las arterias coronarias. Es una lesión de miocardio, pues, una falla cardíaca descompensada. Acá fue que de pronto hizo una taquiarritmia, no lo sé. O es un paciente que tiene una lesión miocárdica crónica, tiene una falla cardíaca crónica, ¿cierto? Elevación crónica de troponinas. Entonces vamos a tener distintas causas, ¿sí? De elevación de troponina cardíaca por lesión de miocardio. Y miren cómo es de amplio el diagnóstico diferencial. Entonces puede que sea isquemia, ok, inestabilidad de una placa de ateroma en las arterias coronarias con trombosis parcial o completa, ¿cierto? Ok, está relacionado con isquemia miocardio, pero por desequilibrio entre el aporte y la demanda de nutrientes, de oxígeno, es decir, un infarto tipo 2.
Entonces, ok, bueno, ¿qué pasó? Hizo un espasmo de arteria coronaria, enfermedad microvascular, disección de coronarias, el paciente está con una arritmia, bradicárdico, está hipotenso o choqueado por otra causa, ¿no? Ah, bueno, tiene un choque séptico, un choque hipovolémico, una hemorragia digestiva, un EPO exacerbado, una anemia severa, ¿ya? Situaciones en las cuales el aporte de oxígeno disminuye en las arterias coronarias, ¿ya? Una taquicardia sostenida, una lesión relacionada con hipertensión aguda grave, etcétera. Otras afecciones cardíacas que también pueden elevar la troponina, entonces mira, una miocarditis, cualquier tipo de miocardiopatía, un Takotsu, procedimientos de revascularización, ablación catéter, descargas de un desfibrilador, un trauma, contusión cardíaca, falla cardíaca. El diagnóstico diferencial es alto, ¿no? Es bastante, es numeroso. Causas de, bueno, otras causas, entonces miren, sepsis, una lesión de miocardio por sepsis, enfermedades infecciosas, enfermedad renal crónica, ACV, hemorragia subaracnoidea, se ha descrito, embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, amiloidosis o sarcoidosis, quimioterapia, pacientes críticos, pacientes que han realizado jornadas de ejercicio intenso, se fue y se hizo una maratón. Esta es el artículo que les comentaba, ¿no? Se los coloco allí porque ellos mencionan este algoritmo, entonces dicen, bueno, hicimos la evaluación del paciente, hicimos el ensayo con troponinas, hicimos unas mediciones seriadas de troponinas y encontramos que las troponinas están estables, no hay una elevación, una curva que sugiera una isquemia, una lesión aguda. Entonces probablemente esa elevación estable de troponinas sea por una lesión miocárdica crónica, ¿ya? Entonces, enfermedad renal crónica, enfermedad estructural cardíaca crónica, una falla cardíaca crónica. Ah, ok, pero si logramos detectar cambios en las pruebas seriadas de troponinas, entonces estamos hablando de una lesión miocárdica aguda. Bueno, entonces aquí nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿a qué se debe esta lesión miocárdica aguda? ¿Será que es por isquemia? ¿Tiene un infarto agudo de miocardio? ¿Ya? Si identificamos que es por una isquemia, entonces, bueno, es un infarto tipo 1, es un infarto tipo 2, todo dependerá del contexto clínico. O no, definitivamente no es una isquemia, sino que puede que sea otra cosa. Acá nos dan dos ejemplos, miocarditis o falla cardíaca aguda. Entonces, la interpretación de la troponina nuevamente debe ser con mucho cuidado. Mucho cuidado, hay muchos escenarios clínicos a los cuales nos podemos enfrentar y este algoritmo pues nos puede ayudar. Ya viéndolo desde un punto de vista global, cuando un paciente llega a un servicio de urgencias por dolor agudo en el tórax, entonces vamos a tener causas cardíacas, isquémicas, una angina crónica estable, angina inestable, infarto de agudo de miocardio, o no isquémicas, una cardiopatía valvular, pericarditis, arritmias, miocarditis, falla cardíaca, disección de aorta, ¿cierto? Causas no cardíacas de dolor torácico. Entonces puede que tengan que ver con patología gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, úlcera péptica, ya a tenerlo en cuenta, ¿cierto? O cosas, cólico biliar o algo grave, una ruptura esofágica. O que no tengan nada que ver con enfermedad gastrointestinal, que sea, por ejemplo, una condición musculoesquelética, neumonía, neumotoras, ataques de pánico, un síndrome torácico agudo, embolismo pulmonar, bueno, etcétera. Entonces, esta referencia nos ayuda a tener en la cabeza el diagnóstico diferencial y hacia dónde deben ir nuestras ideas y nuestro plan diagnóstico en un paciente con dolor agudo en el tórax en los servicios de urgencia. Ahora vamos a pasar a la parte de infarto agudo de miocardio, síndrome coronario agudo. Bueno, entonces vamos a tener como fisiopatología que hay una ruptura o erosión de una placa aterosclerótica que va a ocasionar una disminución del flujo sanguíneo y una isquemia en el corazón. Esa trombosis a nivel de esa placa aterosclerótica puede ser parcial o completa. Si la trombosis es completa, es decir, si se ocluye por completo el vaso, estamos hablando de un infarto de miocardio con elevación del ST. Como es una oclusión completa,
aquí la urgencia es revascularizar, reperfundir lo más rápido posible al paciente. Dos opciones: fibrinolisis sistémica o cateterismo coronario. La mejor opción va a ser la angiografía coronaria percutánea, PCI, cateterismo coronario. Y en segundo lugar, si no podemos conseguir rápidamente cateterismo coronario, la angiografía coronaria, entonces vamos a realizar la trombolisis sistémica. En segundo y tercer lugar, vamos a tener el infarto de miocardio sin lesión del ST y la angina inestable. En ellos se está hablando de una trombosis coronaria parcial. En estas dos condiciones, la mayoría de las veces hay un poco más de tiempo para definir el momento del cateterismo o de la angiografía coronaria. Ahora bien, un paciente puede llegar con una angina inestable y evolucionar a un infarto sin lesión del ST y evolucionar a un infarto con lesión del ST. Entonces son condiciones fluctuantes. Esta trombosis coronaria parcial se puede convertir en una trombosis coronaria completa. Todos estos síndromes que les mencioné corresponden al infarto agudo tipo 1, según la definición universal de infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que estamos hablando? Que es la gráfica que nos ofrecen en la guía. Una placa de ateroma inestable se rompe y se forma un trombo. ¿Ya? Ese es el infarto agudo de miocardio tipo 1. Los otros tipos son el tipo 2, del cual ya hablé, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. El tipo 3 es la muerte cardíaca, son los pacientes que presuntamente tienen un evento coronario, pero presentan pues una parada cardíaca y fallecen antes de que se puedan realizar biomarcadores para confirmar la lesión de miocardio, o ese paciente que tuvo una muerte súbita y en la autopsia identifican que tuvo un infarto de miocardio. Entonces la muerte cardíaca es el infarto tipo 3. El tipo 4 entonces se subclasifica en A, B y C. El tipo 4A es el infarto de miocardio que ocurre alrededor del momento de la angiografía coronaria y tiene que ver con una complicación del procedimiento que se detecta en menos de 48 horas de la angiografía coronaria, cateterismo coronario o intervención coronaria percutánea, PCI o ICP, como aparece acá. El 4B es el infarto de miocardio que ocurre después de la angiografía coronaria. Y tiene que ver con que se trombosó el estén, ¿ya? Una trombosis del estén. Y el 4C es que hay una reestenosis del estén coronario. El tipo 5 es el paciente que tuvo un infarto agudo de miocardio, le encontraron enfermedad coronaria multivaso, lo llevaron a cirugía cardíaca de revascularización miocárdica y tiene una complicación del procedimiento que se detecta en menos de 48 horas después de la cirugía, ¿ya? Entonces, esos son los 5 tipos de infarto agudo de miocardio y en el que hacemos alusión la mayoría de las veces en los servicios de urgencias es en el tipo 1. El diagnóstico inicial y la clasificación, entonces, ya esto lo hemos dicho, debe basarse en historia clínica, síntomas, interpretación del electrocardiograma y la interpretación de los ensayos de troponina cardíaca, idealmente troponina de alta sensibilidad. Acá tenemos un resumen. Vamos a tener una trombosis completa de la arteria coronaria, una placa de ateroma, trombosis completa, infarto con elevación del ST. Recordemos que la elevación del ST la establecemos con respecto al intervalo PR. Entonces acá está la onda P, acá el intervalo PR, y aquí iniciaría el complejo QRS, QRST, ¿cierto? Entonces nuestra línea de base va a ser el PR y con respecto al PR miramos si hay elevación del ST. Hay que conocer los criterios de elevación del ST que varían según algunas derivadas, ¿cierto? Y el infarto sin elevación del ST, tenemos una trombosis de una placa de ateroma, pero es una trombosis parcial. Produce isquemia, pero no hay una oclusión completa que genere la elevación del ST característica del síndrome. Entonces acá vamos a tener descensos del ST y otras alteraciones en las ondas T. Entonces acá puse esta tabla, que es una tabla como resumen de hallazgos que vamos a ver en los síndromes coronarios sin elevación del ST.
Entonces acá tenemos infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y angina inestable. Entonces podemos tener depresión del ST, que puede ser horizontal o descendente, mayor o igual a 0,5 milímetros en dos o más derivaciones contiguas, o inversión de la onda T más de 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas, con ondas R prominentes o relación RS mayor de 1, o elevación transitoria de segmento ST. Otros hallazgos, algunos pacientes van a tener pues cambios inespecíficos del segmento ST o de la onda T, o un electrocardiograma que puede ser normal. Aquí pues ellos nos dicen, venga, la ausencia de evidencia electrocardiográfica de isquemia no excluye un síndrome coronario. En infarto con elevación del ST, esto hay que sabérselo de memoria, esto no se puede olvidar ya, que son los criterios de elevación. Entonces, decimos que una elevación del ST, si en un electrocardiograma estandarizado, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros milivoltio, tiene mayor o igual a 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas anatómicamente, ¿cierto? Electrocardiográficamente hablando, ¿cierto? Pero hay una excepción que es B2 y B3. En B2 y en B3 varía según el sexo y según la edad. Entonces, si es un hombre mayor de 40 años, tiene que ser mayor o igual a 2 milímetros. Si es un hombre menor de 40 años, tiene que ser mayor o igual a 2,5 milímetros. Si es una mujer de cualquier edad, mayor o igual a 1,5 milímetros. Habíamos hablado, les había dicho antes, de las derivadas posteriores, B7, B8 y B9. ¿A quién le pedimos derivadas posteriores? Bueno, entonces a los pacientes que tienen descenso del ST en B1 a B3, ya que este descenso puede ser un espejo de una elevación del ST en B7, 8 y B9, es decir, un cambio recíproco. Entonces cuando veamos B1, B2 y B3 con descenso del ST, hay que pensar que haya una elevación en B7, B8 y B9 en la cara posterior, es decir, territorio de la arteria circunfleja. Acá el criterio ya no es 1 milímetro, sino 0,5 milímetros. Acá pues, bueno, acá hay un recorderis anatómico, arteria coronaria derecha, irrigaría del ventrículo derecho y más o menos un 80% de la población va a originar la arteria descendente posterior cara inferior del corazón, ¿cierto? En otro porcentaje de la población, esta descendente posterior viene de la arteria circunfleja, que es esta que se ve acá por transparencia, ¿cierto? La circunfleja, recordemos que es una rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces acá tenemos tronco principal izquierdo, descendente anterior, que nos va a dar varias ramas diagonales, y arteria circunfleja, que va a dar varias ramas obtusas marginales. Esta circunfleja va a dar origen a la descendente posterior en un pequeño porcentaje de la población, 10-15%, y en la mayoría, el 80% de la población, la descendente posterior viene de la coronaria derecha. Por eso siempre que hay infartos de cara inferior, es decir, de la descendente posterior, hay que hacer derivadas B3R y B4R para ver si hay oclusión de la coronaria derecha a nivel pues más proximal, ¿cierto? Entonces acá está pues como el resumen: coronaria derecha, ventrículo derecho, B3R, B4R, descendente posterior, cara inferior, derivadas de 2, de 3 y ABF en el electrocardiograma. Descendente anterior, entonces vamos a tener septum anterior y anterolateral, B1 a B6, septum B1 a B2, B3 y B4 pues es anterior, B5, B6, D1 y ABL es lo que hablamos de cara lateral, ¿cierto? Las derivadas derechas, entonces aquí nos muestran B3R y B4R, que habría que solicitarlas cuando tenemos sospecha de infarto del ventrículo derecho, que ya les dije que era cuando veíamos elevación del ST en cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF. Aquí hay varios ejemplos, entonces acá tenemos un electrocardiograma donde estamos viendo una elevación del ST en D2, en D3 y en ABF. Hay cambios recíprocos, miren que hay descenso del ST en D1 y en ABL, ¿no? Por acá también estamos viendo en B2 y en B3 un infradescendiente del ST en B2 y una T invertida en B3, ¿cierto? Acá se los marco con flechitas, ¿ya? Donde están las elevaciones del ST, cara inferior, D2, D3 y ABF, y donde hay cambios recíprocos descensos en D1 y en ABL.
acá un poquito más de cerca, entonces para que miremos. Entonces acá les marqué el PR, ya la línea de base es el PR en este caso. Bueno, también puede ser el intervalo TP, que es este de acá, que va desde el final de la T hasta el principio de la P. Aquí tomé de referencia punto de base el PR. Entonces, con respecto al PR, miramos la elevación del ST. Aquí claramente se ven al menos 2 milímetros y aquí por lo menos unos 4 o 5 milímetros, ¿cierto? Dedos de 3 y ABF, cara inferior. Ahí están dibujaditos con las flechitas rojas. Acá tenemos otro electrocardiograma. Bueno, mírenlo. Está, bueno, también está muy evidente, ¿cierto? Bueno, y me faltó señalar algunas. Ah, bueno, ya vi que sí las señalé. Entonces tenemos a nivel de B2, claro, está grandísimo, como 8 o 9 milímetros de elevación, B3, B4, B5, B6, D1 y ABL. Entonces, derivadas contiguas, lo que sería B4, B5, B6, D1 ABL, tendrían que tener 1 milímetro, B2 y B3, depende del sexo y de la edad. Dijimos, si es hombre menor de 40, 2.5 milímetros, si es hombre mayor de 40, 2 milímetros, si es mujer de cualquier edad, 1.5 milímetros. O sea, acá se los puse más de cerca, entonces tenemos B2, claro, y 5, 8, casi 9 milímetros de elevación. B3, hay unos 4 milímetros de elevación más o menos. B4, miren también, casi 5 milímetros de elevación. D1, ABL, B5 y B6. ¿Ya? Pues para que lo vean más de cerca. Aquí dibujadita la línea de base. La línea de base la tomamos con respecto al PR. Aquí vemos la onda P. Mírenla acá debajito de este punto rojo. Este es el intervalo PR. Con base al PR miramos la elevación del ST. Recuerden que la línea de base es el PR o el TP, cualquiera de los dos. Aquí, pues bueno, me parece que está bastante claro, pero pues igual. Hacemos énfasis. Recuerden identificar el PR y con respecto al PR identificar el TP, perdón, identificar la elevación del ST y que sean derivadas contiguas. Otros hallazgos que nos hablan en las guías, entonces acá tome captura pues de la guía. Ellos nos dicen, vea, si hay sospecha de infarto en pared inferior, haga B3 y B4R, ya se los había dicho. Si hay elevación del ST en ABR o en B1, acá nos muestra una elevación del ST en ABR, pilas, puede que el paciente tenga una obstrucción de la coronaria, de la arteria coronaria izquierda a nivel proximal, ya de tronco principal izquierdo. Entonces son cosas que hay que conocer, ¿ya? Si hay un dolor persistente, si el electro no es concluyente o si tenemos depresión del ST en B1 B3, ya les había dicho. Entonces hay que evaluar la cara posterior, derivadas B7, B8 y B9. Recuerden que estas no están incluidas en el electrocardiograma estandarizado de 12 derivaciones y que si vemos allí elevación mayor de 0,5 milímetros, pues eso es un infarto de cara posterior por oclusión de la circunfleja posiblemente. Recordar el bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama derecha, que si hay un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha presumiblemente nuevo, entonces el paciente se debe manejar como si tuviera un infarto con elevación del EST. Acá no lo dice, el paciente que tenga sospecha clínica de isquemia miocárdica en curso y que tenga un bloqueo de rama izquierda o un bloqueo de rama derecha debería manejarse de una manera similar a los pacientes con infarto con elevación del ST. Entonces, pues bueno, toca conocerse los patrones de bloqueo de rama izquierda y bloqueo de rama derecha. En el infarto sin lesión del ST, bueno, hay que conocer algunos patrones. Entonces, miren el patrón ST-IT de Winter, un ST descendido que se sigue de una onda T alta, simétrica y que se ve de B1 a B6. Es muy importante conocerlo, no es tan extraño. De vez en cuando lo vemos y se relaciona con una estenosis severa próxima de la descendente anterior. Entonces es importantísimo conocerlo. Y los otros son los Wellens, el Wellens tipo A y tipo B. Y tipo A es una onda T isobifásica, un componente positivo, un componente negativo, que se ve en B2 y en B3. Y el tipo B es una onda T simétrica negativa, es decir, invertida,
que se ve por lo general en B2 y en B3. Ambos se pueden ver también en B1 a B4. También hay situaciones en las cuales tenemos cambios en el segmento ST de elevación, pero resulta que no eran un infarto. ¿Y qué puede ser? Pueden ser otras afectaciones como una pericarditis aguda, pero pues eso tiene una presentación clínica, un contexto clínico diferente. Paciente con hipertrofia ventricular izquierda puede tener cambios electrocardiográficos, bloqueo de rama izquierda, síndrome de Brugada, estimulación ventricular derecha por un dispositivo, síndrome de Takotsubo y los trastornos de repolarización temprana. Pueden mostrarse con elevaciones del ST. Bueno, habíamos hablado del bloqueo de rama izquierda, que si era nuevo, presumiblemente nuevo, en un contexto clínico de síndrome coronario agudo, había que manejarse como un infarto con elevación del ST. Pero pues a veces hay pacientes que tienen un bloqueo de rama izquierda y son asintomáticos, ¿ya? Entonces, pues bueno, todo se interpreta según el contexto clínico, ¿ya? ¿Qué nos dice esta revisión del British Medical Journal con respecto a los pacientes con bloqueo de rama izquierda o ritmo de marcapasos? Bueno, ellos dicen, nos dan un resumen de varios conjuntos de criterios que se han elaborado para estos escenarios clínicos que a veces son tan difíciles de definir, ¿cierto? Entonces están los famosísimos criterios de Garbosa, con distintos estudios, ellos acá con distintos estudios con respecto a la utilidad clínica, pero ellos acá nos colocan que en el ponderado que ellos hacen, la sensibilidad y la especificidad, miren que no es buena, 26 y 28%. Los desgarbosa modificado, la sensibilidad sigue siendo baja, digamos, no podríamos decir que una sensibilidad es buena de 60%, una sensibilidad es buena por encima de 75, 80% ya. Y la especificidad es más o menos buena, 85% es adecuada, me parece bien. Y los criterios de Barcelona, baja sensibilidad, especificidad también pues adecuada. Entonces podríamos usar estos dos, Esgarbosa modificado o Barcelona, tienen una sensibilidad y una especificidad similares. ¿Qué significa que tengan una especificidad buena? Que si el paciente cumple con los criterios, entonces podríamos estar con una más o menos buena precisión estadística de que sí tenga un infarto en ese momento. Que la sensibilidad sea mala quiere decir que la ausencia de la presencia de los criterios no me descarta que el paciente tenga un infarto. Es decir, que esta herramienta es más útil en los pacientes si sale positiva. Si sale positiva me confirma, pero si salen ausentes los criterios no me va a descartar, no me va a servir para descartar con tranquilidad. Bueno, cuando tenemos un paciente con infarto agudo de miocardio con elevación del ST, entonces dijimos en una trombosis coronaria tenemos que reperfundir rápidamente a ese paciente. La mejor opción va a ser la intervención coronaria percutánea, PCI, angiografía coronaria, cateterismo coronario, como le decimos pues nosotros por acá coloquialmente, ¿cierto? Hay unas metas de tiempo. Entonces la guía nos dice, ok, después del primer contacto médico, electrocardiograma en menos de 10 minutos, diagnostique el infarto con lesión del ST, active el laboratorio de hemodinamia y lleve a el cateterismo en menos de 90 minutos. Si llegó a un centro, pues donde hay capacidad de cateterismo, pero si el paciente requiere un traslado a otra institución, la idea es que usted consiga ese cateterismo en menos de 120 minutos. Es decir, que desde que el paciente llega al centro de atención, se atiende, se diagnostica y se transfiere a otro centro, no deben pasar más de 2 horas. Se transfiere y se hace cateterismo en el otro centro, ¿ya? ¿Qué nos hablan ellos? Bueno, mire, si usted considera que no va a lograr conseguir una angiografía coronaria en menos de 120 minutos, ya que usted no la tiene disponible en su centro, entonces usted tendría que considerar hacer una estrategia de reperfusión por fibrinolisis. Y después
Y después de la fibrinolisis, bueno, entonces evalúe cómo le fue a su paciente. Cumple criterios de reperfusión, se estabilizó, estaba choqueado y se estabilizó, estaba con dolor y el dolor desapareció, hizo algunas ondas eléctricas de reperfusión, el ST disminuyó más del 50% en donde estaba elevado. Entonces, si considera que la reperfusión fue exitosa, entonces programe y lo más pronto posible una angiografía temprana. Si la fibrinolisis fue fallida, pues toca salir corriendo con el paciente a un centro donde le puedan hacer una PCI de rescate, una angiografía coronaria percutánea de rescate. Ya pues es obvio, si llega el paciente a un centro donde puedo hacer el cateterismo, hay que hacerlo pues lo más pronto posible y la meta va a ser lograrlo en menos de 90 minutos. Bueno, esto ya lo mencionamos, hay un tema con respecto a los infartos evolucionados, que son los pacientes que llevan más de 24 horas de evolución de síntomas. Estos pacientes, si tienen síntomas de isquemia continua, infartos con elevación del ST, con síntomas de isquemia continua, es decir, el paciente sigue con dolor, está haciendo falla cardíaca, tiene arritmias amenazantes, etcétera, y lleva más de 24 horas, hay que hacer la angiografía coronaria. Si el paciente ya está sin síntomas, está estable, no tiene ningún malestar, ya pasaron 24 horas desde el infarto con elevación del ST, digamos que hay una brecha en la evidencia sobre el beneficio del procedimiento. Recordar hacer las puntuaciones de riesgo, entonces ellas nos van a orientar a la toma de decisiones, ¿ya? Y nos permiten estratificar el pronóstico y la severidad del paciente. Entonces la tradicional, la escala de equilibrio, y acá mencionamos Grace y Timmy, ¿cierto? Ahora, con respecto, bueno, ya vimos lo de infarto con elevación del ST, fibrinolisis, si no hay posibilidad de cateterismo en menos de 2 horas. Si yo puedo garantizar la angiografía coronaria en menos de 2 horas, pues me voy de una a angiografía coronaria. ¿Listo? En el infarto sin elevación del ST, lo que nos hablan las guías es hacer una clasificación del paciente según si el paciente es de muy alto riesgo o si no es de alto riesgo. Y según esta clasificación, entonces ya se mira con qué premura hay que conseguir la angiografía coronaria, ¿ya? Si es de muy alto riesgo, pues sería inmediato. Si es de alto riesgo, temprano, es decir, menos de 24 horas. Y si es de no alto riesgo, se puede hacer una estrategia selectiva invasiva o favorecer la angiografía durante la admisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos criterios para la toma de decisiones? Entonces, miren, un paciente se considera muy alto riesgo si está en choque cardiogénico, si tiene un dolor continuo, refractario de manejo médico, está con falla cardíaca debida pues a un proceso isquémico en curso, si tiene arritmias fatales, si tuvo una presentación con paro cardíaco, bueno, pues no cabe la menor duda, si hay complicaciones mecánicas, ruptura de cuerda tendinosa, o si hay cambios dinámicos del electrocardiograma recurrentes, ¿ya? Alto riesgo, un paciente que tenga una escala de Grace mayor de 140, que tenga desviaciones transitorias del segmento ST, cambios dinámicos del ST, de las ondas T. Acá la de la elevación transitoria, ¿no? Qué pena que estaba moviendo mucho eso. Bueno, entonces de acuerdo a la clasificación de riesgo, si el paciente no cumple ninguno de estos criterios, es de no alto riesgo. Hacemos la evaluación para definir en qué momento y con qué premura se debe hacer la hemodinamia cateterismo coronario en el paciente. Bueno, ahorita, pues bueno, este es como con respecto a la terapia de reperfusión. Ahora pues están como las terapias médicas, es el manejo médico que le vamos a dar al paciente. Entonces, uno de los componentes es la oxigenoterapia. La oxigenoterapia no es un estándar en el sentido de que se le deba dar a todo el mundo. Únicamente se da por recomendación de guía si el paciente eh, no tiene una saturación mayor o igual a 90%. Es decir, la meta es que sature mayor o igual a 90%. Y le doy oxígeno suplementario para conseguir esta meta. Si el paciente espontáneamente satura mayor o igual a 90%, no es necesario darle oxígeno suplementario.
¿Ya? Los nitratos pueden ayudar, alivio del dolor, control de la presión arterial si está hipertenso, resolución de vasoespasmo coronario, si esa era la causa. Hay que tener cuidado si el paciente está en un contexto de una bradicardia, una taquicardia, si es un infarto del ventrículo derecho, si el paciente tiene una estenosis aórtica severa. Morfina, beta bloqueadores, se pueden considerar metoprolol, acá se me había movido esto, perdón. Entonces, morfina la podemos considerar para manejo del dolor. Hay cierta preocupación y cierto con respecto al uso de morfina, eh, porque se vio que podía interferir de alguna manera con la eficacia de los P2Y12, ¿no? Pero es una terapia recomendada para el manejo del dolor todavía. Los betabloqueadores, hay evidencia de metoprolol en pacientes con tensión arterial sistólica mayor de 120, infarto de miocardio, tiene un efecto cardioprotector. Pero pilas, el paciente no puede estar en ese momento con signos de falla cardíaca aguda, en ese sentido de pronto no es una buena idea. Estatinas, los efectos pleiotrópicos y beneficiosos de las estatinas. El tratamiento médico entonces va a estar orientado a bloquear la plaqueta, pues que sabemos que es la protagonista de los trombos, ¿no? Entonces bloqueamos el receptor de adenosindifosfato, P2Y12, con clopidogrel, ticagrelor, oloprazogrel, tirofiban, los bloqueadores de la GP2B3A se utilizan sobre todo en el paciente pues ya en hemodinamia, cuando le han hecho cateterismo, han visto pues una alta carga trombótica. Bueno, este ya lo dejamos a criterio pues del hemodinamista. Anticoagulantes, eh, heparina no fraccionada, enoxaparina, vivalirudina, fondaparinox. Bueno, tenemos varias opciones. Ya luego acá tenemos los fibrinolíticos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a revisar algunas de estas cosas. Aquí están las dosis de las coterapias, de acuerdo a la guía. Esta tablita se extraía de la guía, entonces acetilsalicílico, dosis de 150 a 300, clopidogrel, dosis de carga de 300 miligramos, mantenimiento de 75 miligramos, el número mágico de 75. Si el paciente tiene más de 75 años, entonces la dosis de carga es 75 miligramos, es decir, no damos los 300, y la dosis de mantenimiento sigue siendo 75. Enoxaparina, entonces el número mágico es 75. Si el paciente tiene menos de 75 años, damos un bolo de 30 miligramos intravenoso, seguido a los 15 minutos después de 1 miligramo por kilogramo subcutáneo cada 12 horas. ¿Ya? Si el paciente tiene más de 75 años, entonces damos una dosis de 0,75 miligramos por kilogramo, máximo 75 miligramos por inyección subcutáneo cada 12 horas, ¿cierto? Aquí hay unas salvedades, que las heparinas de bajo peso molecular tienen excreción renal y cuando la tasa de filtración glomerular es menor de 30, pues se pueden acumular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la guía? Nos dice, bueno, en este escenario puede administrar la enoxaparina, pero ya le daría, es una dosis cada 24 horas, ¿ya? Cada 24 horas por peso, y acá no le darías pues la dosis intravenosa, ¿no? Heparina no fraccionada sería lo ideal, pues es como todavía sigue siendo la más recomendada por guía. Lo que pasa es que puede ser un poco problemática iniciarla en algunos servicios de urgencias, no tanto pues en UCI o no, sino obviamente, pero en urgencias puede ser un poco más problemática. Las dosis serían de 60 unidades por kilogramo intravenoso, dosis máxima de 4000, y luego seguimos una infusión continua de 12 unidades por kilo, máximo 1000 unidades hora por 24 a 48 horas, y hay que hacer un PTT activado para monitoreo continuo, que debe estar en una meta de 50 a 70 segundos. Si estoy debajo de la meta, tengo que aumentar la tasa de infusión. Si estoy por encima de la meta, tengo que disminuir la dosis de infusión hora, ¿ya? Y eso se debe monitorizar cada 3, 6, 12, 24 horas. Bueno,
Entonces acá coloqué los analgésicos, bueno, nitroglicerina, ya habíamos hablado un poquito de esto, morfina, lo que les conté puede retrasar, tiene una interferencia allí con los P2Y12, sin embargo sigue siendo recomendado por guía, hay que vigilar efectos secundarios. Fentanil también puede tener este efecto de interferencia sobre los P2Y12, también es un analgésico muy potente que podemos emplear, y lo que les había hecho de la nitroglicerina. Efecto acetil salicílico y clopidogrel, ya lo mencionamos. Sabemos que los P2Y12 son pues, antiagregantes plaquetarios, bloquean la plaqueta, ¿ya? Tienen beneficio en todo el espectro de síndrome coronario agudo, ¿ya? Reducen la agregación plaquetaria, reducen los MACE, pero incrementan pues el riesgo de sangrado. Siempre ha habido pues como el planteamiento de cuál P2Y12 emplear, cuál es mejor, cuándo uno de ellos es mejor que el otro, en qué momento emplearlos, etcétera, ¿ya? Sabemos que clopidogrel es el menos potente, es el que tiene un efecto más variable, tiene más variación entre individuos, tiene también interferencia por metabolismo con el citocromo con los inhibidores de bombas de protones, que también son frecuentemente prescritos en estos pacientes, ya que este medicamento requiere biotransformación hepática, al igual que el prasugrel, ¿no? Ticagrelor no tiene biotransformación hepática. Entonces, el problema con clopidogrel es su alta variabilidad entre individuos, pues, que hace que tenga un efecto menos predecible. Ticagrelol y prasugrel son más potentes y un efecto más predecible, pero a su vez, como son más potentes, pues tienen mayor riesgo de sangrado, ¿ya? Ticagrelol puede producir disnea transitoria en 10 a 15% de los pacientes, y no olvidar que prasugrel está contraindicado si el paciente tuvo antecedente personal de enfermedad cerebrovascular. Con prasugrel también hay que hacer un ajuste de dosis según el peso del paciente, ¿no? Entonces sabemos que prasugrel sea una dosis de carga de 60 miligramos y un mantenimiento de 10 miligramos, pero si el paciente pesa menos de 60 kilogramos o tiene más de 75 años, se sugiere 5 miligramos de dosis de mantenimiento. Ticagrelol pues tiene la desventaja de que se tendría que administrar cada 12 horas, ¿no? Son 2 tomas al día, una carga de 180 y luego 90 cada 12 horas. Bueno, entonces ya vemos que en infarto agudo de miocardio con elevación del ST, pues es clara la indicación del P2Y12, ¿cierto? ¿Cuál a elegir? Dependerá del riesgo de sangrado, la edad del paciente, el peso del paciente, antecedente de ACV, y también de la disponibilidad de que tengamos en el centro. Ahora, en el paciente que está con síndrome coronario agudo sin elevación del ST, llámese angina inestable o infarto sin elevación del ST, hay algún grado de desconocimiento, una brecha todavía con respecto al beneficio de los P2Y12. Entonces, sabemos que algunos pacientes que recibieron clopidogrel previo a tratamiento tuvieron un beneficio cardiovascular. Pero se tiene menos información acerca de los P2Y12 más potentes, ticagrelor o prasugrel, como pretratamiento en síndrome coronario sin elevación del ST. Cuando dice allí pretratamiento, si de pronto no se entiende, es el tratamiento antiagregante que se brinda antes de llevar el paciente al cateterismo coronario, ¿cierto? Se entiende que si en el cateterismo coronario el paciente tenía una angina inestable, un infarto sin elevación del ST, y en el cateterismo coronario le colocan un stent, el paciente ya tendrá que seguir con su antiagregación dual, ¿ya? Aquí estamos hablando desde el pretratamiento. Cuando el paciente nos llegó, lo diagnosticamos y le vamos a dar manejo médico y todavía no le hemos hecho el cateterismo, ¿ya? Entonces, el asunto es que aún se desconoce si existe un beneficio en la administración de P2Y12, P2Y12 más potentes antes del cateterismo coronario en síndrome coronario sin elevación del ST. No hay un respaldo suficiente todavía en los ensayos clínicos.
Como les decía antes, hay un claro beneficio si el paciente tiene un infarto con elevación del ST. Nos llegó el paciente, infarto con elevación del ST, claro beneficio en darle el P2Y12. Clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, dependerá de la disponibilidad del medicamento, de riesgo de sangrado, antecedentes, edad. Si es un paciente con elevación del ST que recibió fibrinolisis, entonces eh, se puede, se puede apoyar, ¿no?, con el P2Y12, clopidogrel o ticagrelol, si tiene menos de 75 años, dentro de las 24 horas posteriores a fibrinolítico, o prasugrel más de 24 horas posterior a la administración del agente fibrinolítico. En resumen, esta es la recomendación. 2B, miremos que es como el nivel de evidencia que, bueno, ellos nos hablan de que si es un paciente con un síndrome coronario sin elevación del ST, que se va a ir a una estrategia invasiva, es decir, decidimos que era un infarto sin elevación del ST, que había que hacerle un cateterismo programado, que se anticipa que va a tardar más de 24 horas, se puede considerar un manejo con clopidogrel o ticagrelor para reducir los MEIs. Recordemos que los MEIs son eventos adversos cardiovasculares mayores. Acá tenemos un resumen que nos da la guía. Entonces, un paciente que se le hizo cirugía de revascularización miocárdica, entonces después se irá a su manejo con ASA, acetilsalicílico más P2Y12, ticagrelol o clopidogrel. Es un paciente que se llevó a cateterismo coronario, ya sea por un infarto con elevación del ST o un infarto sin elevación del ST, entonces acetilsalicílico, y considerar como primera opción clopidogrel o ticagrelol o prasugrel. Paciente con cateterismo, ya sea por elevación del ST o sin elevación del ST, se le puso un stent, ASA con ticagrelol o ASA con prasugrel. Si no tengo ninguno de los dos, o tengo alto riesgo de sangrado, o tengo contraindicaciones de prasugrel, entonces clopidogrel. Si el paciente no se le realizó estrategia invasiva, se puede considerar acetilsalicílico con ticagrelol o clopidogrel como alternativa. Y si se llevó a fibrinolisis y es un infarto con elevación del ST, obviamente pues que se le hizo fibrinolisis, entonces sería acetilsalicílico con clopidogrel. Ahora, bueno, esto también es importante, ¿no? El paciente que se le llegó con un síndrome coronario, se le hizo cateterismo, salen algunas lesiones muy severas y se define que va a ir para cirugía de revascularización miocárdica, y resulta que los médicos le habían iniciado un P2Y12. Pues resulta que si va a ir a cirugía de revascularización miocárdica, nos toca suspender el P2Y12. Ya después de la cirugía lo reiniciaremos, ¿cierto? Para prevenir pues nuevos eventos trombóticos, ¿ya? Pero como el paciente va a ir a cirugía, lo vamos a llevar a cirugía, nos toca interrumpir el clopidogrel 5 días antes de la cirugía, si es prasugrel 7 días, si es ticagrelor 3 a 5 días antes de la cirugía. Este es un review chévere que nos muestra pues como un resumen del manejo antiplaquetario. Entonces, en el paciente con infarto con elevación del ST, es claro el uso de acetilsalicílico como pretratamiento, es decir, antes de la arteriografía coronaria, ¿ya? El P2Y12 lo podemos brindar en infarto con elevación del ST. 2B nos colocaron allí de evidencia en este review. Pero si es un síndrome coronario sin elevación del ST, aquí no lo colocaban como clase 3. Es decir, recuerden que acá les dije que había una brecha en la evidencia si es un síndrome coronario sin elevación del ST. Si es con elevación del ST, no hay dudas, mandamos el acetilsalicílico y el P2Y12. Y ahora, lo que les está diciendo en la diapositiva anterior, se le hacen el cateterismo al paciente y el paciente tiene que irse a cirugía de revascularización miocárdica. Hombre, pues ya nos toca suspender el P2Y12 porque puede sangrar bastante en la cirugía, y lo reiniciaremos luego, después de la cirugía, cuando ya todo haya salido bien. ¿Cuál va a ser el P2Y12 de elección? Entonces nos dicen lo mejor va a ser prasugrel o ticagrelol. Pero pues aquí ya miraremos pues lo que ya les dije, ¿no? Riesgo de sangrado, edad del paciente, peso del paciente, contraindicaciones específicas y disponibilidad de cada centro, ¿cierto? El contexto en el que nos encontremos.
¿ya? Y luego a largo plazo intentar de que el paciente siga con terapia dual, el famoso DAPT, por lo menos un año, y luego pasar a antiagregación con un solo agente. Siempre vamos a tener que tener en cuenta el riesgo de sangrado versus el riesgo de trombosis del stent en el paciente que se le colocó stent. Es decir, las decisiones médicas en la terapia antiagregante anticoagulante muchas veces nos ponen en balanzas entre riesgo y beneficio. Riesgo de que sangre, riesgo de que se trombose, beneficio de los medicamentos. Entonces nos hablan de los criterios de alto riesgo de sangrado, ¿ya? Entonces tenemos unos criterios mayores, unos criterios menores y estos hay que tenerlos en cuenta al momento de decidir el manejo antiagregante y anticoagulante de los pacientes. Recordemos que hay pacientes que según ese riesgo vamos a tomar la decisión de acortar la terapia de antiagregación dual. Paciente con muy alto riesgo de sangrado puede que solamente logremos garantizar un mes de antiagregación dual y luego sigamos con un P2Y12 o acetilsalicílico el resto de meses. Otros puede que logremos mitigar ese riesgo de sangrado y podamos extender la terapia de antiagregación dual por 3 meses a 6 meses y luego pasar a la monoterapia. ¿Ya? Este ya se los había dicho, los inhibidores de glicoproteína GP 2B3A usualmente es manejo adyuvante en el momento de cateterismo en pacientes que tienen mucha carga de trombos, evidenciado por el hemodinamista durante el procedimiento, ¿cierto? Eh, en pacientes que tienen complicaciones de cateterismo, como falta de reflujo o trombos persistentes o lesiones recurrentes. La anticoagulación parenteral, entonces, ¿qué sabemos? Pues que la mandamos como parte de tratamiento, ¿no? Del trombo que se está ocasionando por disrupción de la placa de ateroma. Cuando lo iniciamos en el momento del diagnóstico y antes de la arteriografía coronaria. Y la elección del anticoagulante, pues a veces va a ser un poco compleja. La heparina no fraccionada, ya la habíamos mencionado, se ha considerado de manera tradicional como el anticoagulante preferido. Su efecto es reversible con protamina, entonces lo podemos controlar en caso tal de que haya sangrado. El problema pues es el riesgo de trombopenia inducida por heparina y de que su respuesta farmacológica no es predecible, requiere un monitoreo con PTT activado cada 3 a 4 horas. La enoxaparina pues tiene una respuesta predecible con unas dosis fijas, como ya mencionamos, y hay muchos estudios que han demostrado que pues es muy buena, una superioridad convincente, fácil de administrar. Vivalirudina, un inhibidor directo de la trombina, también tiene pues su evidencia tanto en síndrome coronario sin elevación del ST como en infarto con elevación del ST. ¿Qué nos recomienda finalmente la guía? Dice, recomiendan la heparina no fraccionada, ¿ya? Si es un infarto sin elevación del ST, que no se va a llevar a cateterismo temprano anticipado, entonces enoxaparina o fondaparinox. Si se va a revascularizar, ya sea por angiografía o por cirugía de revascularización miocárdica, llevar al paciente con anticoagulante hasta el momento de la revascularización, ya sea cateterismo coronario, angiografía coronaria o cirugía de revascularización miocárdica. En el paciente con síndrome coronario que se le va a hacer angiografía coronaria, opción heparina no fraccionada. Miren que nos la colocan como una muy buena clase y recomendación en cuanto a la evidencia. Si el paciente tiene un infarto con elevación del ST y va a cateterismo coronario, o tiene un infarto sin elevación del ST y va a cateterismo coronario, una alternativa es vivalirudina. Y fondaparinox no se recomienda porque se ha asociado a riesgo de trombosis. Entonces, bueno, ahí no usaríamos fondaparinox en el paciente como alternativa para no fraccionada que va a cateterismo angiografía coronaria,
¿cierto? Este es el resumen, nuevamente este review me gustó mucho. Entonces, anticoagulación, heparina no fraccionada, cateterismo primario. Si segunda opción, enoxaparina, alternativa bilirrudina y pilas, no usar fondaparinux si el paciente va a cateterismo, riesgo de trombosis de catéter. Muy bien, si es un infarto sin elevación del ST, muy fácil. Si se prevé el angio en menos de 24 horas, heparina no fraccionada, alternativa enoxaparina, y si se prevé el angio más de 24 horas, se puede usar fondaparinux. Solamente aparecería en este escenario, ¿no? Allí pues están las dosis de fondaparinux. Contraindicado con tasas de filtración menor de 30. Ya en el paciente con elevación del ST que recibió fibrinolisis, pues la recomendación es la anticoagulación parenteral antes y después de la fibrinolisis, y si no se define que no se va a hacer intervención coronaria percutánea, entonces se prefiere la enoxaparina por encima de la heparina no fraccionada. Como alternativa puede usarse fondaparinux. La otra pregunta usual es ¿cuánto tiempo anticoagular al paciente? Entonces, si tiene un infarto con elevación del ST, la anticoagulación se da durante la hospitalización, máximo 8 días, o hasta que se haga la revascularización, cateterismo, cirugía, ¿cierto? Y si es un infarto con elevación del ST que se le hizo fibrinolisis, pero que no tendrá cateterismo, entonces se maneja con enoxaparina o con alternativa fondaparinux. Recordar a todo paciente obtener un perfil de lípidos y buscar unas metas de perfil de lípidos. ¿Ya? Iniciar el tratamiento con estatinas de alta potencia. Aquí tenemos las estatinas de alta potencia, atorvastatina y rosuvastatina, que a estas dosis pueden ocasionar una reducción esperada de LDL mayor o igual al 50%. Las otras coterapias para el perfil de lípidos, pues bueno, eso no es subjetivo de manejo. Los beta bloqueadores, ya lo había mencionado, acá nos da un resumen del beneficio clínico, pacientes con fe menor de 40, falla cardíaca estabilizada y paciente post infarto agudo de miocardio. Contraindicado, pues, un paciente con falla cardíaca que esté en un KILIT 2 a 4, un estado bajo gasto cardíaco choque cardiogénico, intervalo PR en el electrocardiograma mayor de 240 milisegundos, bradicardia grave y broncoespasmo activo, ¿no? Obviamente los bloqueos de segundo o de tercer grado que todavía no tengan un marcapasos, ¿no? Pues es lógico. Los IECA o los ARA tienen beneficios, sobre todo fe menor de 40, hipertensos diabéticos, infartos con elevación del ST, sobre todo si es de circulación anterior, ya de ubicación anterior. Reducen los MEIs, ya entonces pues muy bueno, hay que emplearlos. ¿Ya? Y ya tenemos estudios con sacubitril valsartán que validan el uso de este fármaco en el escenario de infarto agudo de miocardio. Bueno chicos, gente, gracias. Qué pena que esto estuvo muy largo. Chao, chao.